Buenos días a todos. Tenemos la oportunidad de seguir estudiando algo relacionado con el Espíritu Santo en esta mañana, con el tema de la unción del Espíritu. Marlis. Vamos a orar antes de dar comienzo en los detalles de este estudio. Padre amado, reconocemos que tus planes son perfectos, tus propósitos son perfectos, y tú has revelado para nosotros lo que tú deseas que conozcamos acerca de ti y acerca del funcionamiento de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guíenos en esta mañana para aprovechar estos momentos para mirar lo que dice tu palabra, para evitar confusiones y para aclarar realmente la enseñanza tuya al respecto. Guíenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años, cuando estábamos en nuestro primer año aquí en el país, yo tuve una oportunidad de viajar para una asamblea en Pailitas, Cesar, y en el camino estaba sentado al lado de un veterano que manejaba la Biblia. No era pastor, pero visitaba muchos campos y era un maestro a nivel personal de tú a tú con muchas personas, y ocasionalmente predicaba. Alfonso Olmedo. No es conocido por muchos, algunos pocos quizás de esta congregación. En el proceso estaba comentándome una historia cuando recientemente, poco antes de eso, le habían invitado, estaba en Valledupar, le habían invitado al verla en la congregación, quizás un día miércoles, jueves, y tenían un culto, de dirigir la enseñanza de la palabra ese día. Y al terminar el tiempo de alabanza, cuando iba a subir al escenario, le dijeron: momentico, primeramente tenemos que ungirte antes de subir. Y él se frenó y dijo: lamento, hermano, pero ya he sido ungido y no es necesario que me unjan de nuevo. Ellos tenían su política en esa iglesia que era necesario cada persona, cada vez que iba a enseñar, tenía que ser ungido con aceite específicamente para poder predicar. Él no predicó ese día porque era una violación desde su punto de vista de lo que era su posición, su entendimiento, lo que decía la Biblia. ¿Qué pensaba yo? Conozco tan a fondo la palabra para poder tomar una determinación así en ese momento. Pues estudié mucho más sobre el Espíritu Santo, sobre la unción del Espíritu, etcétera, en eso, porque yo digo, me hacía falta todavía seguir estudiando. Y realmente la unción del Espíritu desde hace un buen número de años se ha puesto de moda el término, los pensamientos al respecto. Se escucha en diferentes lugares unciones con aceite que, según la persona, simboliza la unción del Espíritu Santo. Se pide a líderes de pasar adelante para recibir una nueva unción de Dios sobre sus vidas. Relacionado con esto, a veces también se habla de personas cayendo bajo el poder de Dios. Supuestamente tal persona tiene una unción y en cierto momento produce que la gente se tumbe al suelo. A veces hay campañas y predicadores que echan aceite con un rocío sobre la gente para ungirla. Y se habla de un avivamiento extraordinario antes de la venida del Señor Jesucristo, pero promovido por esa clase de prácticas. Lo importante es saber si verdaderamente todo esto es bíblico.
y si el realizar estas prácticas da muestras de madurez y espiritualidad o no. La única manera de contestar es haciendo un estudio completo y cuidadoso para entender todo lo que la Biblia enseña sobre el tema. Entonces, vamos a hacer un proceso de una especie de estudio de 2 palabras. No es un estudio completo porque el tiempo no alcanza para hacerlo, pero es representativo y de una de las palabras referente a sus apariencias en el Nuevo Testamento sí será completo. Son cosas que estamos preparando a las personas que estudiaron hermenéutica, cómo hacer estudio de palabras. Estas personas han realizado unos estudios de palabras y van a seguir realizando más estudios de palabras. Van a tener muy buena práctica en eso. Sigamos. Eso fue la introducción. Sigamos otro. Vamos a dar una descripción de las palabras usadas en el griego para ungir o aún para unción, el sustantivo. Primeramente es alefo, palabra en griego que quiere decir ungir literalmente. Hay un uso general de esta palabra. Hay 2 palabras, esa es la primera palabra que vamos a mirar. Y siempre se utiliza en el sentido literal. Me adelanté un poquito. En el Oriente, en los tiempos antiguos, la unción tuvo un significado muy especial para muchos pueblos. Se atribuían a los aceites muchas propiedades naturales que incluían la capacidad de limpiar e impartir fuerzas. Se usaban para purificación, para higiene corporal, para belleza y también en el tratamiento de heridas. También en la curación de ciertas enfermedades. Y realmente en esos tiempos era imposible separar el valor natural de usar aceite sobre una herida en ciertos momentos y los conceptos mágicos que practicaban muchos pueblos. Porque la gente de ese tiempo pensaba que cada enfermedad estaba asociada con un demonio o un dios. Y realmente hay gente en el día de hoy que piensa muy parecido. Muchas personas realmente, y aún piensan que cada pecado está relacionado con un demonio específico. No es el punto de vista que compartimos al respecto. También practicaban en los tiempos antiguos unciones de los oficiales en Egipto y los sacerdotes también en Babilonia, donde significaban una obligación y un honor e incluían supuestamente protección para el ungido, protección de cuantas cosas que podrían estar afectándolo. Árboles santos, ídolos y armas podían ser ungidos con la creencia de que eran investidos con poderes especiales. Aún en el día de hoy, hay lugares en el mundo donde un sacerdote o algo llega y bendice con cierto procedimiento a armas de un ejército, de una guerra. No es tan diferente el pensamiento. En el Antiguo Testamento, alefo siempre tiene un sentido literal, igual que la palabra en general en su uso a través del tiempo. Se usaba para referirse al cuidado del cuerpo y para belleza, algo como los cosméticos que las mujeres utilizan comúnmente hoy día. Era algo de belleza en ese sentido que usaban. Y en tiempos de duelo, porque un familiar se había muerto, dejaban de usar aceite en ese momento en el sentido corporal. En el Nuevo Testamento, la palabra alefo aparece 8 veces y siempre en el sentido literal y aplicado a personas únicamente. Un ejemplo, Mateo 16, 17 y 18, capítulo 6, 17 y 18, puede seguir.
otra vez. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El Señor Jesucristo está hablando. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Era lo normal de tener algo de ungimiento con aceite en las personas. Y cuando las personas querían mostrar a los demás, porque ayunaban no para tener una relación más estrecha con Dios, sino para mostrarse espirituales, dejaban de hacer eso para que todo el mundo viera que estaban ayunando. Y dice, no es la forma. No es la forma. Actúe normal. Y solamente el Padre que sabrá que tú estás en secreto, hablando más con Él, dedicando más tiempo allí. El uso normal, allí que está hablando de la palabra. También, la unción se consideraba como una señal de honor a un huésped. Por ejemplo, el fariseo que no ungió a la cabeza de Jesús después de haber dado una invitación para almorzar o cenar en su casa, pero en contraste, la mujer pecadora que entró ungió sus pies. No vamos a ver todos estos pasajes porque no es la palabra más relevante. Vamos a atrasar. Listo. En Juan 11, refiriendo al mismo incidente, pero en dos capítulos distintos, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Unción literal, se aplicaba directamente a los pies con el perfume. También en Marcos 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Después de la muerte del Señor Jesucristo, iban al sepulcro porque no hubo tiempo ese día por el día de reposo. Al pasar el día de reposo, iban a llegar para los preparativos que normalmente hacían con los cadáveres. Iban a ungirlo con ciertas especias. También se usaba, siguiente, en Santiago 5:14, cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una unción literal. No hay ninguna referencia aquí al Espíritu Santo. Es una unción totalmente literal de algo de aceite. Sigamos. Realmente el uso de esta palabra, alefo, no tiene ninguna relación con la unción del Espíritu, siendo que siempre tiene un sentido literal. Una unción literal de aceite por los propósitos que indica en cada caso. La otra palabra que tenemos es crio, que quiere decir ungir, y crisma, que quiere decir unción. O sea, la misma palabra, pero en forma de sustantivo allí, verbo y sustantivo. ¿Sigue? La palabra crio y crisma, unción, siempre tienen un sentido religioso y simbólico. El uso en el Nuevo Testamento corresponde al uso en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, la versión que comúnmente usaba en el tiempo de Jesucristo. Cuando leían en las sinagogas estaban leyendo de la Septuaginta. Entonces es importante realmente este punto. Sigamos. El uso inicialmente en la Septuaginta del Antiguo Testamento, un uso hablando de cría y crisma, los sacerdotes. En el Antiguo Testamento se usaba aceite para ungir a Aarón como el sumo sacerdote de Israel y también a sus hijos como sacerdotes. Miremos por un momento el versículo de Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para apartarlo específicamente para su función de sumo sacerdote. El aceite de la unción era una mezcla muy específica que Dios dio
allí en el Antiguo Testamento de cómo hacerlo, cómo prepararlo. Esta unción que hacían de Aarón y de sus hijos era una señal de que eran santificados o apartados específicamente para su trabajo especial de representar a los hombres delante de Dios. Otro uso. También en la inauguración del del tabernáculo, el templo ambulante, por decirlo así, se ungió tanto el tabernáculo como el altar, los utensilios y las vestiduras de los sacerdotes como símbolo de su consagración al servicio de Dios. En un momento vamos a leer lo que dice en Levítico. Esto se combinaba, esta unción de estas cosas, se combinaba con sacrificios especiales para purificar todas las cosas y a todo el pueblo para que la gloria de Dios morara entre ellos. Se debe notar que la unción aquí no se repitió. Se hizo en la inauguración del tabernáculo y no se hizo más después de eso. El versículo de Levítico 8:10 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, como señal que se estaba apartando para el uso totalmente de Dios. Pero no solamente los sacerdotes, encontramos a los reyes. Samuel, el profeta, ungió con aceite a Saúl como el primer rey de Israel. Lo que dice ahí en 1 Samuel 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Una buena cantidad de aceite que estaba usando allí. Pero señalando a Saúl: tú eres el escogido de parte de Dios para ser rey en Israel. Sigamos. Luego Samuel también ungió a David por orden de Dios. Y desde ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es lo que dice en lo que sigue el pasaje. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Siendo que Dios no quedó nada satisfecho con Saúl como rey, porque no era obediente, escogió a otro, a David, para reemplazarlo. La historia narra más detalles en cuanto a eso. Posteriormente, Salomón, hijo de David, fue ungido rey por Sadoc el sacerdote, y el sacerdote Joiada ungió a Joás como rey. Hay otros ejemplos también, pero no vamos a tomar el tiempo de mirar todos los ejemplos. Sigamos. Era el símbolo de que Dios les había escogido para su posición de autoridad. Autoridad sobre el pueblo, y todos los respetaban porque fueron los escogidos para Dios para estas funciones. En estos momentos de la unción pública, todo el pueblo se llenaba de alegría, viendo que había un nuevo rey escogido. En los Salmos habla de la protección y la victoria de Dios que Dios dio a su ungido, el rey David. La unción daba al rey el derecho de reinar sobre Israel. No solamente sobre sacerdotes y reyes, sino también sobre profetas. El profeta Eliseo fue ungido como sucesor del profeta Elías. Y comenta ahí en 1 de Reyes 19: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Específicamente asignado para hacer algo, para nombrar a otro profeta. Y un pasaje más de importancia, sigamos. En Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, comenta lo siguiente: pues habla de ser ungido por Dios para una posición, para un ministerio especial, para dar las buenas nuevas. Y más tarde Jesús leyó estos versículos aplicándolos a sí mismo. Vamos a leerlos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sigamos. En el caso de los sacerdotes, los reyes y los profetas, la unción con aceite mostraba que estas personas habían sido apartadas específicamente para una responsabilidad y posición delante de Dios y de servicio al pueblo de Dios. Miremos el Nuevo Testamento. La palabra unción, en forma de sustantivo o verbo, crisma o crio, se encuentra únicamente 8 veces en el Nuevo Testamento. 4 citas tienen que ver con el Señor Jesucristo y 4 veces que tienen que ver con los creyentes. Primeramente miramos acerca de Jesucristo. Aquí las citas hablan de la unción de Jesús de parte de Dios, por Dios, cuando recibe de una manera especial la presencia del Espíritu, junto con poder sobrenatural para ministrar. Esta unción con el Espíritu probablemente se refiere a lo que ocurrió cuando fue bautizado por Juan. La palabra Cristo significa el ungido. Cuando hablamos de Jesús, el Cristo, Jesucristo, la palabra Cristo viene de esa palabra crio y específicamente quiere decir el ungido de Dios. Jesús, el ungido de Dios, es la idea. Jesús el ungido es igual que la palabra Mesías, que viene de una palabra del hebreo que quiere decir exactamente lo mismo. Es más común para nosotros hablar de Jesucristo, Jesús el Cristo, pero específicamente es el ungido de Dios. Cristianos somos los que seguimos a Jesucristo. Sigamos. En Lucas 4, 18 y 19, el pasaje que leímos de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No habla del juicio, él se paró antes de hablar de la frase que tiene que ver con juicio ahí. Está citando las palabras de Isaías 61, pero aplicándolos a sí mismo, leyendo esa porción en una sinagoga. Está citando este pasaje para declarar públicamente que el periodo de la salvación comenzaba con él, en él, en ese momento. Dios estaba haciendo algo nuevo con la encarnación, con su presencia aquí en la tierra. También hay otro pasaje en Hechos 4, 25 y 27 al 27. El contexto es que Pedro y Juan habían sido llamados ante el concilio, el Sanedrín de los judíos, para responder por una sanidad que habían hecho. ¿Con qué autoridad habían hecho esto? Tenían que responder. El Sanedrín le prohibió seguir hablando noticias de Jesucristo, pero ellos dieron caso omiso, porque sabían que Dios quería realmente que siguieran hablando. Entonces, en este proceso, al salir del Sanedrín, fueron a reunirse con sus compañeros, otros discípulos del Señor Jesucristo, contaron lo que había sucedido y como grupo al unísono comenzaron a orar. Eso es parte de la oración, pero están citando el Salmo 2 aquí en esta porción. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En nuestra versión, en el Antiguo Testamento, el Salmo 2 dice: y contra su ungido.
Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, hablando con el Padre, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y siguen orando ahí, pidiendo denuedo para poder hablar la palabra. No callarse, porque las autoridades de los judíos les mandaron a callarse, sino más bien para hablar con más denuedo en esta situación. Pero están citando aquí específicamente que Dios el Padre había ungido al Señor Jesucristo. Un pasaje más. Hechos capítulo 10, versículo 38. El caso de la casa de Cornelio, un gentil que estaba buscando genuinamente a Dios. Dios le dio luz, específicamente a través de una visita de Pedro y algunos compañeros de Pedro. Pedro está explicando acerca de Jesucristo y está explicando quién era Jesucristo específicamente. Y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Específicamente está mencionando una unción y estaba relacionado con el ministerio del Señor Jesucristo, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sin duda tenía que ver con sanidades físicas, tenía que ver con también liberación de espíritus malignos que podían estar afligiendo a personas en ese tiempo. Pero por obra de Dios, ungiendo a Jesucristo para su ministerio. Pasaje más hablando de Jesucristo. En Hebreos 1, versículos 8 y 9, en el libro de Hebreos está presentando a Jesucristo como superior a todos los ángeles, superior a todos los ritos del Antiguo Testamento, superior a todos los sacrificios, superior al sumo sacerdote aún del Antiguo Testamento. Pero dice en estos dos versículos, más del Hijo dice, citando algo del Antiguo Testamento, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando del Hijo, pero lo llama Dios y habla de su trono, porque el Hijo genuinamente era Dios el Hijo. Lo más probable es que este pasaje no es una referencia al bautismo del Señor Jesucristo de parte de Juan, sino la posesión de su trono en el cielo. Fue ungido en su ascensión y recibió el rango de hijo, de rey, de sumo sacerdote, por varios pasajes que se pueden mirar para esto. Se habla de óleo de alegría por la victoria ganada. Jesucristo murió, pero resucitó y ascendió a la diestra de su Padre en el cielo. 4 ocasiones donde se aplica el concepto de la unción con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, a la persona del Señor Jesucristo. Miremos lo que sigue. También vamos a ver qué dice lo referente a los creyentes. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? La unción de Dios es un hecho pasado, porque sucede una sola vez. El tiempo del verbo que en el pasaje que leímos tiene que ver con el pasado, una versión particular del verbo que no habla de cosas repetidas, sino de que sucedió y punto. No dice con qué ungió, solamente que fue ungido, pero en el contexto, cuando está hablando
de palabras allí que tienen que ver con el Espíritu Santo, y específicamente mencionó al Espíritu Santo ahí en el contexto, el sello del Espíritu y las arras del Espíritu. En el contexto es difícil no llegar a la conclusión que la unción fue del Espíritu Santo. Es muy difícil llegar a otra conclusión allí. Estamos hablando allí de que sucedió en el momento de la conversión, junto con el sello y la recepción del Espíritu como arras, por la garantía de la intención de Dios, de hacernos poseer por completo la redención en Cristo. Vamos a repasar esto con otra diapositiva. La unción, el sello y las arras son tres figuras que explican varias actividades del Espíritu Santo que ocurren en el momento de la conversión de cualquier persona en Jesucristo. Cuando la persona está convencido que Jesucristo murió por él, cargando con sus pecados, tomó el juicio que sus pecados merecían. Murió como su sustituto. Y cuando la persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo, recibe estas tres cosas como regalo de parte de Dios. Vemos lo que dice allí. ¿Sigue? Por su trasfondo en el Antiguo Testamento, la unción habla de estar apartados para un servicio. Como los sacerdotes, los reyes, los profetas, está hablando aquí de creyente de ser ungido, apartado para Dios para un servicio particular. El sello enfatiza que somos posesión de Dios y guardados seguros hasta el día de la redención, hablando de la glorificación, el momento de entrar a la presencia de Dios con un cuerpo transformado. Y las arras, una palabra que usamos comúnmente hoy día en promesas de compraventa de propiedades. Uno pacta cierta cantidad de arras. Si uno incumple con su contrato, tiene que pagar esa cantidad. Pero las arras aquí tienen la finalidad de decir, garantizo, de parte de Dios, está garantizando realmente de que vamos a heredar la gloria preparada para nosotros en su presencia. Dios no incumple su pacto. Hay personas que incumplen un contrato y tienen que pagar las arras. Pero en este caso Dios no incumple. Las arras es su garantía que está dando de que nosotros seguimos siendo su posesión y vamos a heredar lo que tienen planeado. 2 Corintios capítulo 1 está hablando de unción, de sello y las arras. Tiene que ver con el creyente. Pasamos un pasaje, voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Juan, la primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta, el capítulo 2, comenzando con el versículo 18. Aquí no estamos hablando del verbo ungir, sino el sustantivo unción, pero está hablando del mismo tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Vamos a pararnos ahí en el versículo 27. Ahora, puede sonar un poquito confuso inicialmente lo que dice el pasaje. Aquí, vamos a seguir. Los creyentes verdaderos tienen la unción del Santo, versículo 20. Está hablando del Espíritu Santo. Esto es en contraste con los que salieron entre ellos, mostrando que no eran creyentes verdaderos. Los que tenían la unción sabían todas las cosas, tenían claridad, no necesitaban de un rito, un conocimiento especial, como vamos a mirar en un momento. Algunos permanecían entre los creyentes y en un momento dado se separaron por completo de los creyentes. No es que cambiaron de congregación, sino se separaron completamente. Y está diciendo, ellos nunca eran de nosotros, representaban realmente el anticristo. El espíritu del anticristo. El que se opone al Cristo, el que suplanta al ungido de Dios, al que imita a veces, pero tiene propósitos muy distintos. Sigamos. Juan estaba combatiendo un movimiento que estaba en sus inicios en ese momento, que se llamaba el gnosticismo. Gnosis tiene que ver con conocimiento, que decía que ellos decían que uno necesitaba un conocimiento especial o una iluminación para poder ser un ser espiritual. Necesitaba algo muy particular, una iluminación. Sigamos. El gnosticismo promovía una herejía que decía que el hombre Jesús no era el Cristo, o sea, era un ungido de Dios. Pensaban que Cristo se posesionó de él en su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, y se fue antes de su muerte en la cruz. Es una herejía, no es la enseñanza bíblica. No vamos a confundirnos con eso, pero era la herejía que estaban promoviendo en ese tiempo. Nosotros creemos que Dios el Hijo se encarnó, tomó la naturaleza humana, vivió aquí en la tierra siendo Dios y siendo hombre completamente. Eso no es lo que creían estos herejes, los gnósticos de ese tiempo. Tenían un pensamiento totalmente distinto y sin poder dar apoyo adecuado tampoco a esto. Pero era una herejía, una enseñanza falsa por completo. Juan quería asegurarles a los creyentes verdaderos que Dios les había prometido la vida eterna. Por eso que vuelve a repetir el comentario sobre la promesa que les había dado de la vida eterna. La vida de Dios, el conocimiento, la relación personal con Dios. También los gnósticos hablaban de una unción y su iluminación espiritual. Pero los creyentes tenían la unción del Santo, el genuino, y permanecía en ellos. Sigamos. Versículo 27, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Muestra que la unción se recibió en el pasado, en griego auristo, sucedió. No es que se sigue repitiendo cada semana, cada día, cada mes, cada año, hay que repetirlo. No hay ningún indicio de esto, no es algo repetido. No es necesario repetirlo, porque permanece en los creyentes el tiempo presente del verbo. Permanece en forma
permanente en los creyentes. No hay necesidad de repetirlo. Ya mora en los creyentes. Interesante lo que está diciendo ahí. Y va muy de acuerdo con lo que hemos entendido en otros lugares de la Biblia. Hay una función del Espíritu Santo a veces que hablamos de la morada del Espíritu. Esto es muy parecido en ciertos aspectos de lo que está diciendo. La unción, que es el mismo Espíritu Santo, llegó y permanece y no sale del creyente. Y realmente, aún de lo que se está diciendo aquí, hablando de los creyentes que tienen al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, los tres miembros de la Trinidad moran en cada persona que ha puesto su fe genuinamente en el Señor Jesucristo. No siempre lo hablamos así, pero es la verdad. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan. Muy interesante. Tendemos a enfatizar la presencia del Espíritu Santo, pero tener al Espíritu Santo es tener al Hijo. Tener al Hijo es tener al Padre. Increíble que Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que sustenta todo, se digna de morar en nosotros, seres humanos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Pero es la verdad. Sigue. Esta unción, la cual es el Espíritu Santo, enseñaba todas las cosas y decía la verdad. La unción misma os enseña todas las cosas. Está refiriendo a una persona, al Espíritu Santo. Algo de aceite no enseña, no es una persona. Está hablando de una persona claramente aquí que enseña todas las cosas y decía la verdad. Ellos, como creyentes verdaderos, no necesitaban nada especial, como decían los gnósticos. No necesitaban un conocimiento especial, una iluminación especial, una unción especial. Tenían todo lo que necesitaban en la misma persona del Señor Jesucristo. Y notamos un contraste aquí entre la unción hecha por Dios y la de los gnósticos. Para los gnósticos, el hombre toma la iniciativa para buscar esa unción. Y es por medio de una unión mística con Dios o los dioses y un conocimiento especial que necesitaba, una iluminación especial, conocimiento especial, gnosticismo en eso. Pero en contraste, en la Biblia, el Nuevo Testamento, la decisión de ungir al hombre con el Espíritu Santo es tomada por Dios. El hombre no busca la unción, Dios lo unge. Y sucede cuando el hombre pone su fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Dios unge a cada persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, en el momento de su conversión a Jesucristo. Sencillo. Vamos a concluir algunas cosas ahora mismo. Conclusiones, sigue. El creyente es ungido con el Espíritu Santo de parte de Dios, por Dios, en el momento de la conversión a Jesucristo. Cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador y pone su fe en Él, arrepintiéndose de sus pecados. El Espíritu Santo entra en su vida y hace su morada permanente en Él. Pero ocurre una sola vez en la vida del creyente. El único propósito específico expresado es el de enseñarnos la verdad al creyente, o enseñar al creyente la verdad. Pero esta relación con la enseñanza, la iluminación del mensaje original, es una referencia a las enseñanzas apostólicas de ese tiempo, el mensaje original del Evangelio. Y en base a la unción simbólica con aceite del Antiguo Testamento, se podría decir que el creyente está apartado y preparado específicamente para el servicio de Dios. Esta unción tiene un propósito muy parecido
en efecto, lo que pensamos de lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Ese seguimiento de esto, de lo que era la unción con el Espíritu o del Espíritu en la persona de Jesucristo. Dios le preparó, lo capacitó específicamente para ministerio efectivo entre las personas. No hay nada extraño en lo que estamos diciendo allí. Y es una gran cosa para cada creyente. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión a Jesucristo. Hemos sido apartados para el servicio de Dios. La unción no ha sido con aceite, como en el Antiguo Testamento, sino con el Espíritu Santo mismo. El hermano Alfonso Olmedo tenía toda la razón en rehusar ser ungido con aceite para poder predicar en esa iglesia. Tenía toda la razón. Conocía su escritura y sabía lo que era necesario y lo que no era necesario. Como Dios capacitó al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, nos ha capacitado a nosotros para seguir con el ministerio del Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de servir a Dios y a la humanidad que tiene tantas necesidades. Privilegio, sí. Responsabilidad también. No es opcional. Nos ha dado una gran tarea para cumplir. Y todos debemos estar involucrados en los ministerios de evangelismo, compartir el evangelio con otras personas y edificación. Ayudarnos a crecer espiritualmente el uno al otro. Énfasis muy notables a nivel de todo el Nuevo Testamento. No tenemos excusa, porque Dios nos ha dado su Espíritu para ministrar su poder. La excusa que no sea suficiente tiene solución. Estudiar más, recibir más apoyo en algo. El hecho de que no voy a ser capaz no es cierto. No estamos creyendo que Dios nos ha capacitado con la unción del Espíritu para poder llevar a cabo cualquier ministerio que nos da. Es falta de fe. Es falta de creer lo que Dios ha dicho. Si nos frenamos con excusas de esa clase. El mismo Espíritu es el Espíritu de verdad y nos guía a toda verdad. El ministerio es con la palabra de Dios y necesitamos seguir profundizando en la palabra, pero el Espíritu Santo quiere guiarnos para usarla correctamente en las oportunidades para ministrar. El curso de doctrinas que Carlos menciona, doctrina de la Biblia, doctrina del hombre y el pecado, doctrina de la salvación, conviene. Para los que no lo han estudiado, conviene. El curso de hermenéutica, afianzarse en saber cómo manejar las escrituras, conviene. Preparación para buen ministerio. ¿Estás consciente de tus responsabilidades delante de Dios? Evangelismo, edificación. ¿Reconoce la provisión de Dios para poder ministrar efectivamente? Dios nos ha dado provisión para cumplir lo que nos pide, siempre. No nos asigna una tarea imposible de cumplir, sino nos capacita, en este caso con su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo. Al haber hecho las afirmaciones positivas acerca de la unción y lo que tiene que ver con nosotros, los creyentes, es también necesario hablar de algunas cosas negativas. Sigamos. Abusos del concepto bíblico que tiene que ver con la unción del Espíritu.
Un caso es, algunos creyentes piensan que hay que ungir casi todo con aceite, simbolizando el Espíritu Santo. Hay que ungir casi todo con aceite. No es lo que encontramos en las Escrituras. No hay necesidad de esto, siendo que somos ungidos con el Espíritu Santo como creyentes en el momento de nuestra conversión. Tampoco es correcto ungir con aceite con el fin de capacitar en una forma especial a una persona para un ministerio. No es la función que encontramos en la palabra. Como en esa iglesia en Valledupar, que tenían que ungir a la persona antes de predicar, no era el rito indicado, no era. Y hay unos que piensan que hay que recibir la unción es por medida, que hay personas que pueden recibir una mayor medida de unción para poder ministrar más poderosamente, para no ser solamente pastor, sino ser apóstol, cuestiones así, otras posiciones. No es lo que encontramos. O la persona es creyente en Cristo y ha sido ungido por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en su conversión, o no es creyente, o no es creyente. Es cuestión de dar libertad por la fe a la obra del Espíritu Santo en nosotros para usarnos. Eso tiene que ver con preparación personal, no con una unción especial de aceite para lograr esto. Otra cosa, tampoco es correcto orar por la unción de Dios sobre una persona. Hay tendencias, aún en iglesias de doctrinas parecidas a la nuestra, de pedir que Dios unja a la persona de una manera especial para poder predicar o hacer cualquier otra cosa. Mejor no usar ese término. Mejor decir, si uno quiere que la persona logre enseñar con poder, con impacto, decirlo con esas palabras. Orar por esas palabras, en vez de usar palabras de moda que no reflejan realmente la enseñanza bíblica. Vamos a decir, oramos para que el hermano fulano tenga capacidad especial en compartir la palabra, para poder realmente impactar a los oyentes, o en su contacto personal con su vecino o con su familiar en compartir el Evangelio, para que tenga un impacto significativo por obra tuya en él, en ella y en la persona que va a recibir el mensaje. Eso sí es apropiado hacerlo, necesitamos hacerlo. También, ungir a una persona enferma, según Santiago 5:14, no es símbolo del Espíritu Santo. Vimos que hay dos palabras en el griego para ungir, y este uso es una unción literal de aceite, no representando el Espíritu Santo. No es la palabra crío o crisma, no es. Se malinterpreta muchas veces ese hecho. También, algunos tienen la práctica de ungir a personas y a cosas como protección de espíritus malignos, aún en edificios. He escuchado de casos donde van derramando aceite en todas las paredes. No es la forma de hacer las cosas. Están pensando que un rito va a suplir, cuando no es el caso. No es el caso. No tiene base bíblica. Realmente, su trasfondo son prácticas mágicas, que va en contra de realmente la enseñanza de la palabra de Dios. Otros hablan de usar pañuelos ungidos especialmente y venden. Y uno puede recibir un paquete para poder llevar a cabo sanidades. Estuve hace años aquí en Barranquilla
en una campaña evangelística en el estadio Romelio Martínez. El predicador estaba pidiendo que la gente saliera adelante para ungir sus billeteras, para que tuviera más plata. Estamos desenfocados cuando estamos pensando esas cosas, pero ¿cuántas personas están creyendo esas cosas? Porque desconocen lo que enseña la palabra. Alguien les dice, toman cualquier versículo y la aplican a cosas que no son. Y es triste. Y es peligroso, realmente. Podemos estar metiéndonos con cosas espiritistas. Cosas que tienen que ver con un mundo diferente que las enseñanzas de Dios. Practiquemos lo que dice la palabra de Dios, en vez de ser llevados por prácticas distintas a ella. El error da oportunidad al enemigo de llevarnos por sendas distintas a las verdaderas. El camino del Espíritu siempre está de acuerdo con la palabra de Dios, puesto que Él es el Espíritu de verdad. Toca conocer la palabra, toca escudriñar la palabra, toca convencernos de lo que dice y entender dónde nos limitamos por falta de fe. La provisión de Dios para nuestro ministerio, pero no en la forma como todo el mundo alrededor está enseñando. No es el enfoque. Hicimos un estudio de 2 palabras en el griego, rápidamente, alefo y crio y crisma. Así de sencillo. Está al alcance de todos aprender a hacer eso. Para aprender a manejar y saber lo que dice la palabra y poder tener la convicción cuando escuchamos a alguien promoviendo algo por un programa de radio, televisión, etcétera, decir, eso no está bien, eso no está bien. Vi algo en internet de un canto que alguien decía que es el canto de la unción, y lo menciona, para no correr el riesgo de que todo el mundo va corriendo para escucharlo. Y mostraban a un auditorio grande con cierto predicador muy conocido. Y la gente estaba en el suelo, revocándose. Y tenían también el avivamiento de la risa, porque muchos estaban riéndose a carcajadas. No hay problema de reírnos, pero hay momentos de reírnos y hay momentos cuando no reírnos. Yo digo, no, eso no representa lo que es la obra de Dios en el mundo. Eso representa otra cosa. Eso es un espectáculo para llamar la atención. No es el énfasis que Dios está dando sobre la tarea nuestra, que nos ha capacitado con la presencia del Espíritu Santo para llevar a cabo. Puesto de pie, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, que nos muestra lo que dice tu palabra, que nos recuerda tu palabra. Gracias que tú nos has dado la unción del Santo. Nos ha dado al Espíritu Santo para morar en nosotros y para capacitarnos para administrar en forma efectiva. Obra en nosotros, Padre, para que veamos maneras como tú quieres usarnos en los que están alrededor de nosotros. Edificación de otros hermanos, compartir el Evangelio con los que todavía no conocen a Jesucristo. Padre, deseamos ser tus instrumentos. Deseamos poder verte obrando en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de tu nombre, para la exaltación del Señor Jesucristo, no para la exaltación de nosotros mismos. Bendice esta congregación, Padre, y cada persona en ella, para que seamos genuinamente instrumentos tuyos para llevar fruto, mucho fruto y fruto que permanece, pero
pero siempre para tu gloria. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.